a Nexos 5, una charla-concierto que tiene como protagonista a quien fue uno de los más grandes compositores del siglo XX, Yanis Xenakis. Mientras ustedes estaban acomodando, hemos estado escuchando Ice, partitura para barítono, percusión y orquesta, cuyo nombre fue tomado precisamente por la asociación que hoy nos convoca, la Asociación Cultural Ice, a modo de homenaje a Xenakis. Es por ello que en los conciertos de la Asociación Cultural Ice, en el Festival Resis, a lo largo de los últimos años, la música de Xenakis ha sido programada ya en la primera edición, en la que Florian Blasi tocó Mica, partitura para violín solo, ya en la tercera edición, en la que pudimos escuchar a Noé Rodrigo tocando la obra para percusión sola Safa. Recuerdo en la tercera edición de Resis haber estado visitando con Hugo Mechao, el director artístico de Ice, la exposición que había en la Fundación Luis Seoane, donde ambos conciertos se tocaron, de la fotógrafa griega Bula Papaioannou. Y comentarle a Hugo que entre aquellas imágenes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que Papaioannou tomaba en Atenas, bien podría haber estado el propio Xenakis, puesto que, como después veremos, Xenakis fue herido terriblemente en la guerra, al punto de que su rostro, en algunas ocasiones, más que una cara, casi parece una orografía, ¿no? La orografía del horror que ha sufrido esa península, la balcánica, a lo largo de los siglos, desde los imperios de la antigüedad, el Imperio Otomano, las dos guerras mundiales, etc. A veces, entonces, yo me planteo si Xenakis no será una especie de moderno Odiseo, o como el protagonista de la película de Theo Angelopoulos, La mirada a Ulises, una suerte de personaje que busca esas raíces originarias, como en la película de Angelopoulos, esas primeras cintas del cinematógrafo griego, esa busca de lo arcaico al tiempo expresado en un lenguaje como el de Xenakis, profundamente moderno. Xenakis, en ese recorrido, tiene tres etapas fundamentales en su vida. En primer lugar, es rumano por nacimiento, donde pasará los 6 primeros años de su vida. Posteriormente se establece en Grecia, por tanto es griego fundamentalmente por una herencia cultural. Y por último, a partir de 1947, se ubica en Francia, acabará adoptando la ciudadanía francesa y a través de lo francés y de lo griego, pensemos en esa lengua que casi coloniza todos los lenguajes occidentales, ¿no? Como el griego, se convierte en un ciudadano universal, estando sus obras presentes desde Canadá hasta Japón, desde Europa a la India, etc. Por tanto, los orígenes los tenemos en Rumanía, más en concreto en esta pequeña localidad, Braila, que está prácticamente en la desembocadura del Danubio. Y es curioso que la primera gran obra que dio a conocer a Xenakis internacionalmente, Metástasis, fue estrenada en las fuentes del Danubio, en Donaueschingen. Y ese río, como nos dice Claudio Magris en su novela homónima, arrastra toda una serie de sedimentos culturales que llegan a Xenakis a través de la música, por ejemplo, de su amado Johannes Brahms o del propio Beethoven, al que tenemos aquí. Xenakis hablaba como una experiencia fundamental en su infancia la audición de la música clásica a través de las emisoras polacas que, atravesando países, llegaban a Rumanía, y se refería especialmente a la Quinta Sinfonía de Beethoven. También a la experiencia de la música en el hogar. La madre de Xenakis tocaba el piano y ya de niño le había regalado a Xenakis una flauta con la que hizo sus primeros pinitos con la materia sonora. Los padres de Xenakis formaban parte de una comunidad griega en Braila, en Rumanía, eran melómanos, habían estado, por ejemplo, en representaciones wagnerianas en Bayreuth, pero la tempranísima muerte de la madre de Xenakis, cuando el compositor contaba 5 años, hizo que, al cabo de 5 años más, el padre decidiera retornar a Grecia, donde Xenakis no va directamente a Atenas, sino que es matriculado en el colegio anglo-griego de la isla de Spetses, donde cursará sus estudios primarios y secundarios antes de la preparación para acceder a la universidad, a los estudios de ingeniería. En esa experiencia escolar destaca el hecho de que Xenakis entra en el coro de la escuela. El coro de la escuela le permite, por una parte, tomar contacto con la notación tradicional musical, por otra parte, entrar en contacto con la polifonía y la música ortodoxa griega. Ese contacto con la música antigua, curiosamente, ha fertilizado a muchos compositores a lo largo del siglo XX, y muchos de los más modernos. Pensemos en la fascinación que Ligeti tenía por la música polifónica flamenca, por ejemplo, o la que Nono tenía por la polifonía y el renacimiento veneciano. En el caso de Xenakis,
manifestó siempre una gran atracción por música de autores como Palestrina o por, como no, Mozart y su Requiem. Pero Xenakis no solo miraba al pasado, Xenakis también miraba a la música de su propio tiempo, y entre los autores de esos años 30, 40 que estaban más en boga, Xenakis destacaba, por ejemplo, a Ravel y a Debussy, en los que le interesaba especialmente la presencia de la naturaleza y de lo mitológico en su música, o a Béla Bartók y también a Igor Stravinsky. De hecho, habla de que si la Quinta Sinfonía de Beethoven fue una experiencia crucial en su infancia, ya posteriormente, en la adolescencia, la audición de la Consagración de la Primavera fue un nuevo revulsivo que lo hizo profundizar más en la música y decidirse a ser compositor. Sin embargo, Xenakis era un hombre de unas inquietudes inmensas, además de ser una persona con una inteligencia prodigiosa. Por tanto, en el momento de decidirse a entrar en la universidad, y después lo escucharemos a él de viva voz, Xenakis tenía muchas dudas sobre qué carrera cursar. Pensemos que llegó a estar interesado en realizar todos estos estudios universitarios, cosa harto compleja, ¿no? O sea, estudios que van desde la astrofísica a la literatura, desde la economía política hasta la arqueología, pero finalmente su carrera profesional se asienta en tres elementos fundamentales. Por un lado, la música, que es un vector transversal en toda su vida. Por otro lado, la ingeniería, que veremos son los estudios por los que opta finalmente. Y por otro lado, la arquitectura, en la que comenzará a trabajar de la mano de Le Corbusier. Así pues, Xenakis decide finalmente cursar estudios de ingeniería en la Escuela Politécnica de Atenas. Ahora bien, nada más comenzar sus estudios, en octubre de 1940 se topa con el gran drama de la Segunda Guerra Mundial. A los pocos días de entrar en la Escuela Politécnica, las tropas fascistas italianas invaden Grecia con el primer episodio de lo que sería posteriormente la invasión de la Alemania nazi y, una vez expulsados los alemanes por las tropas aliadas, la instalación de la ley marcial por parte de los británicos. Xenakis llegaba a decir que los británicos habían cometido tropelías que ni siquiera los nazis se habían atrevido a cometer, como por ejemplo instalar artillería pesada en la Acrópolis. Xenakis, ya desde el principio de la guerra, entra primero en el Partido Comunista, en los partisanos y posteriormente en los conocidos como batallones ELAS, los batallones estudiantiles atenienses. En uno de ellos, el batallón Lord Byron, se incluye Xenakis como comandante de ese grupo. Es detenido en numerosas ocasiones, encarcelado, llevado a campos de prisioneros. Los estudios, se los puede imaginar, son totalmente discontinuos. Se examina cuando va pudiendo malamente y, afortunadamente, cuando ya estaba en el exilio, cuando había abandonado Grecia, Xenakis es condenado a muerte por un tribunal militar griego por el delito supuestamente de contumacia. Pero como les digo, ya antes afortunadamente había escapado de Grecia, había concluido sus estudios en 1947, el 16 de enero de 1947, lee su tesis de licenciatura sobre las resistencias en el hormigón armado y huye del país. Previamente, ese episodio tremendo en su vida, que le dejará esa marca indeleble en su rostro para siempre, que lo hace tan característico, ¿no? El 1 de enero de 1945, defendiendo un edificio con varios de sus compañeros de la unidad Lord Byron, un obús británico impacta contra esa edificación. Xenakis es brutalmente herido en el rostro. De hecho, sus compañeros lo dan por muerto, lo abandonan en el edificio. Marchan y el padre de Xenakis, enterado de lo que había ocurrido, vuelve para rescatar lo que creía cadáver de su hijo, pero se lo encuentra vivo, con unas heridas gravísimas que le arrancan el ojo izquierdo, le retiran buena parte de la masa facial del lado izquierdo del rostro, como vemos en esta fotografía. Estas otras dos son de Bula Papaioannou, con lo cual, como les decía antes, Xenakis bien podría haber estado en el gabinete que el año pasado vimos en la Fundación Louis Seoane. Y tras 3 meses de operaciones, en marzo de 1945, Xenakis abandona el hospital, continúa su actividad armada, pero ve que la situación para él es ya terriblemente peligrosa, como de hecho finalmente fue condenado a muerte, y tiene que escapar del país. Con lo cual, en septiembre de 1947, con un pasaporte falso a nombre de Konstantin Kastrunis, como vemos aquí, Xenakis abandona Grecia por medio de Italia, en principio para dirigirse a los Estados Unidos, donde quería estudiar astrofísica y filosofía. Solo que se detiene en París,
y ahí quedará ya prácticamente para el resto de su vida. Lógicamente, en ese momento de huida, el estado de Xenakis, con la herida, con la condena posterior a muerte, con las detenciones, es una crisis interior, como él mismo dice. Así que escuchemos en sus propias palabras, y así reconocemos su voz, lo que cuenta Xenakis de este momento de destrucción interior. Je pense que je ne sais pas, enfin ça c'est une expérience personnelle. Comme disait Paul Valéry, quand on a 18 ans, on a beaucoup de facettes. Petit à petit, la vie vous coupe les ailes et on ne restait qu'une seule, on n'avait qu'une seule facette. Je pense que c'est ce qui se passe avec la plupart des gens. Quand ils ont 18 ans, c'est une évolution fantastique physique, transformation, mutation et métamorphose. Et on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a l'adversité, il y a la vie tous les jours, il y a ceci, il y a cela. Alors, surtout quand on traverse une courbe de la résistance est fondamentale, c'est-à-dire la résistance contre le temps, alors là, les choses deviennent beaucoup plus dures. Et c'est à ce moment-là que des choix se font, à cause des échecs sur plusieurs plans. Devant les adversités de la vie, à un moment donné, surtout à cet âge, il faut faire des choix, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire. Moi, je voulais faire à la fois l'archéologie, je voulais faire des sciences, mathématiques, physique, je voulais faire même de l'économie politique, faire de la politique aussi, faire de la musique, ce n'était pas possible. Alors j'ai décidé dans le sens, et puis aussi à cause des échecs, j'étais tellement détruit intérieurement, je me disais à quoi bon, pourquoi continuer, c'est plus la blessure. Et j'ai senti que la seule façon d'exister, c'était avec la musique. Voilà, pourquoi, je ne sais pas, c'était une chose interne. J'étais beaucoup plus sensible à la musique qu'à quoi que ce soit d'autre. Bien, resulta impresionante, ¿no?, escuchar a Xenakis en su propia voz ese proceso de destrucción y, sin embargo, cómo a través de la música y de ese artista mosaico, como él mismo se definía en su licenciatura en 1947, fue capaz de integrar todo aquello que llevaba consigo, toda esa herencia cultural, y encontrar un camino. Ese camino, como les decía, lo lleva a París. A través de unos amigos ingenieros, Xenakis entra a formar parte del taller Le Corbusier, no como arquitecto, sino como ingeniero, en una unidad dependiente del taller. En 1984, Xenakis lo describía de este modo, decía: no conocía la fama de Le Corbusier cuando llegué a Francia, y además la arquitectura no me interesaba absolutamente nada. Yo era un fugitivo, un exiliado, era ingeniero, diplomado por la Escuela Politécnica de Atenas, y tenía que ganarme la vida. Por eso entré en su estudio, primero como ingeniero, después como arquitecto. Y tengo que decir que, en contacto con él, empezó a gustarme de verdad la arquitectura. En el fondo, encontraba en ella el mismo tipo de problemas que encuentro en la composición. Para mí, el trabajo con Le Corbusier era una especie de puente entre la arquitectura y la música. ¿Cuál será ese puente sobre el que después volveremos? Es un esquema de proporciones que Le Corbusier denomina el modulo, y que lo sitúan en una escalera histórica de modelos de proporciones que viene desde Leonardo a Durero, a Zeising o al propio Le Corbusier. En el caso de Le Corbusier, su modulo es una síntesis de los principios modulares y de la sección áurea. Por lo tanto, estamos con la serie de Fibonacci, aplicada, en este caso, por los miembros del taller de Le Corbusier a absolutamente todos los elementos que configuraban las edificaciones diseñadas por el arquitecto suizo. Desde un sanitario hasta la altura de las ventanas, ya fuera una vivienda familiar, ya fuera un capitolio, absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Le Corbusier tomó la altura media de un hombre de 1,83. Estos días he estado consultando las alturas medias hoy en día y los holandeses, que son los hombres más altos del mundo, están a punto de llegar a 1,83, con lo cual imagino que una anciana de los años 40, los esquemas de proporciones de Le Corbusier en Francia le quedarían un poco subidos de altura. Pero bueno, es cierto que es el sistema que utilizaban para organizar, para estructurar lo que eran las proporciones en todos sus edificios, y por lo tanto cualquier miembro del taller de Le Corbusier tenía que saberse al dedillo todo este sistema de proporciones, entre ellos, lógicamente, Iannis Xenakis.
¿Cuál fue la primera edificación en la que Xenakis entró a trabajar con el taller de Le Corbusier? Pues la Unité d'Habitation de Marsella. En este edificio, Xenakis colabora como ingeniero, realizando los cálculos del hormigón armado. Pensemos en la importancia que tiene si nos damos cuenta de que hablamos de un edificio de 55.000 toneladas que se sustenta únicamente en 34 pilotes. El riesgo de que el cálculo estuviera mal realizado era de vida o muerte. Por otra parte, Xenakis también colabora a diseñar la escuela infantil, que aquí vemos asomar, y en esta propia terraza realizó conciertos de música electroacústica para la inauguración de este edificio. Ya estaba integrando la música con la arquitectura. Además de diseñar elementos como las farolas, que en las calles interiores del edificio daban luz, o un edificio anexo para la recogida de basuras. Quiero decir que, además, ingeniero empezaba a hacer sus pinitos con el diseño arquitectónico. La segunda gran edificación, hay más, pero la segunda gran edificación en la que Xenakis se involucra como ingeniero es en el Capitolio de Chandigarh. En el norte de la India se encuentra la mayor concentración de edificios de Le Corbusier de todo el mundo, un encargo del gobierno indio. Xenakis entra a colaborar de nuevo con los cálculos de resistencias del hormigón, con la rejilla climática. La rejilla climática era una especie de tabla de registros que utilizaban en el taller de Le Corbusier para apuntar datos climatológicos, horas de sol, incidencia de los rayos solares, humedad, vientos, etc., con el objetivo de crear lo que hoy diríamos una arquitectura bioclimática adaptada a los lugares en cuestión donde se diseñaban los edificios. Xenakis también será en la India donde, observando a los trabajadores locales cómo utilizaban los vidrios entre pilares para crear paredes transparentes, concibe sus paneles ondulatorios de vidrio. Los paneles ondulatorios de vidrio serán una obra, tendrán un aspecto fundamental en esta obra, la primera en la que Le Corbusier trabaja como arquitecto. Xenakis trabaja como arquitecto, le pide a Le Corbusier dirigir, tomar un poco más de responsabilidad como arquitecto, aunque no estaba titulado, y Le Corbusier le dice que le parece una idea fantástica, con lo cual en este edificio, el monasterio dominico de Santa María de la Tourette, cerca de Lyon, Xenakis comienza a dirigir el proyecto y a aplicar fórmulas que unen la música y la arquitectura, a través fundamentalmente de esos paneles de vidrio que vemos aquí, cuya separación, según se concentra más abierta o más cerrada, da lugar a lo que Xenakis decía dimensión rítmica del discurso arquitectónico. Esa ondulación de densidades es a la que le denomina paneles ondulatorios de vidrio. Pero no solo la dimensión horizontal, musical, por aglomeración, sino la luz. Xenakis crea una arquitectura de la luz a través de lo que denominaba cañones de luz. Estos dispositivos, estas oberturas que permiten cenitalmente introducir la luz de forma casi dramatúrgica, en el sentido que, por ejemplo, en los solsticios de invierno y verano, Xenakis conseguía que la luz incidiera en puntos concretos de la iglesia para destacar determinados elementos litúrgicos. Hablaba de una combinación matizada y sinfónica de claros y oscuros que habitaba la nave, en cuya parte alta domina la penumbra, propicia a exaltaciones espirituales. Xenakis hablaba con los dominicos, le decía que él era ateo, pero que sin embargo a través de aquel proyecto arquitectónico había conseguido comprender más en profundidad no solo la religión de aquellos hombres, sino cómo la arquitectura podía ayudar a realzar aquellos elementos en los que creían. Sin embargo, el edificio por antonomasia, la obra arquetípica de Xenakis será el pabellón Philips. El pabellón Philips, diseñado para la Exposición Universal de Bruselas, es un encargo de la compañía holandesa, de la Philips, para mostrar sus últimos avances en imagen y sonido. Es un edificio que destaca fundamentalmente por su conformación en conos, un cono, otro cono y otro cono, y la unión de estos por los que Xenakis denominaba paraboloides hiperbólicos. Estos paraboloides hiperbólicos le permitían llevar a cabo una idea musical, que era que la música, que la arquitectura fuese como música que no se detenía en ningún punto. Todos los puntos estaban unidos de forma curva, como realizan los glissandi en muchas de sus obras, entre las que hoy escucharemos. Por tanto, si la Tourette era una obra en la que dominaba el eje horizontal, el ritmo, en el pabellón Philips lo que domina es la armonía,
esa relación vertical de la arquitectura con la música a través, como les decía, de los paraboloides hiperbólicos. El Pabellón Philips es una obra genial, desgraciadamente desmontada tras la Exposición Universal. Aquellos que la construyeron dudaban que se pudiera mantener en pie, puesto que no tiene ningún pilar interior ni exterior. La obra se autosustenta por las propias paredes y el magistral diseño de Xenakis de los cálculos del hormigón armado. De hecho, fue bastante complicado desmontar la obra por la solidez que tenía el propio edificio. Ahora bien, el Pabellón Philips es realmente... Aquí tenemos los paraboloides hiperbólicos en el Pabellón Philips. Estos son diseños de paraboloides, no son glissandi, pero en una partitura podríamos representar igualmente los glissandi a través de ese deslizamiento, fundamentalmente por la cuerda, en instrumentos de cuerda, o en instrumentos de viento como el trombón de metal. Como les decía, el Pabellón Philips era un contenedor, realmente era una sala de una exposición, de una feria de muestras. ¿Qué había dentro del Pabellón Philips? Pues lo que Le Corbusier concibió como el poema electrónico. El poema electrónico era una síntesis orgánica de luz, color, imagen, ritmo y sonido. El público, el 1,5 millones de visitantes que tuvo este pabellón a lo largo de la exposición de Bruselas, entraba y asistía a una serie de proyecciones en las paredes que unían los orígenes del hombre con la tecnología, algo muy propio de Xenakis, ¿no? Remitirnos a los orígenes y remitirnos a la tecnología más avanzada. Mientras el público estaba dentro del Pabellón Philips, escuchaban una música. El poema electrónico de Edgar Varèse, una de las obras más importantes electroacústicas del siglo XX. Mientras que para entrar y salir, la banda sonora de aquel desplazamiento era una obra de Iannis Xenakis, Concret PH, un título que nos remite, por un lado, a la Philips y a los paraboloides hiperbólicos, pero también al concret. El concret es bien el hormigón armado y también la música concreta. Después veremos a Pierre Schaeffer, una de las inspiraciones de Iannis Xenakis. Esta obra que Xenakis utilizaba para la entrada y la salida de lo que es el espectáculo del poema electrónico, estaba realizada grabando carbón vegetal ardiendo. Esa crepitación del carbón vegetal era filtrada y difundida a través de 400 altavoces que estaban en las paredes interiores del Pabellón Philips. Con lo cual había público que decía que cuando escuchaba aquello sonar quedaban aterrorizados, porque parecía que el pabellón se estaba desmontando y que le iba a caer encima, que aquello se estaba agrietando por completo. Una obra genial, el Pabellón Philips, que sin embargo supuso uno de los puntos de ruptura entre Le Corbusier y Xenakis por la autoría de ese pabellón, que Le Corbusier se atribuía. De hecho, hoy en día figura como una obra de Le Corbusier, en buena parte. Bueno, en los que estuve consultando estos días en la Wikipedia aparece Le Corbusier, entre otras cosas porque Xenakis no tenía el título de arquitecto y no podía firmar los proyectos en aquella época. Entonces, si uno entra en las páginas, digamos, al uso, en algunas aparece Le Corbusier. Es cierto que Xenakis decía que el esbozo original era de Le Corbusier, pero el desarrollo, digamos, técnico era del propio Xenakis, con lo cual Xenakis estaba bastante enojado con que Le Corbusier se apropiara del Pabellón Philips, igual que de los paneles ondulatorios de vidrio, patentados por Le Corbusier, pero idea originaria de Xenakis y que realizaría en otras obras ya del propio Xenakis como arquitecto. Por otra parte, Le Corbusier, que además de arquitecto era pintor, se pasaba parte de su tiempo pintando, se ausentaba de los proyectos arquitectónicos, con lo cual eso también generaba muchas tensiones con sus colaboradores y arquitectos como el propio Xenakis. Y a mayores, el despido que Le Corbusier realiza en el verano de 1959 de todo su taller. Después intentó reintegrarlos, pero parte de ellos, como el propio Xenakis, deciden que ya no quieren saber más del asunto, aunque Le Corbusier mantendrá una opinión, si uno lee sus escritos, bastante positiva e inspiradora, pero paralelamente Xenakis comienza a tener un apoyo en el mundo de la música, ¿cómo no? Comienza a tener estrenos exitosos, ha trabajado con Olivier Messiaen, tiene el apoyo de Hermann Scherchen, un importante director del siglo XX, y además reconoce que es la música y las ciencias el campo que más le interesa. Con lo cual, a partir de 1959, vemos ya a Xenakis fundamentalmente como un arquitecto. Bien, hasta aquí el primer bloque de la charla.
Comenzamos ahora con la parte musical, escucharemos Cotos, después continuaremos un poco más con la charla. Cotos es una partitura, como aquí tienen, del año 1977, que está centrada, da vida en lo musical al gigante Coto, hijo de Urano, dios del cielo, y de Gea, diosa de la tierra. Era un hecatónquiro, un personaje, bueno, lógicamente, esto es una reproducción muy libre, con 50 cabezas y 100 brazos. Era uno de los defensores del Tártaro y uno de los gigantes y guerreros reclutados por Zeus en sus guerras entre dioses en la mitología griega. Cotos es una obra impresionante, de mucho músculo. Thomas Peel, que la va a tocar aquí hoy, se tendrá que convertir en un auténtico gigante a su vez para dar cuenta de los dos sonidos, en cierto modo opuestos, que Xenakis va integrando, aunque inicialmente verán que los expone de forma separada. Uno es la sobrepresión de arco, ya sea en una cuerda o en varias, que produce ese sonido tan rugoso, tan brutal, la imagen del gigante en todo su esplendor. Pero por otra parte, como casi siempre sucede en estos seres tan extraños, ¿no? Hay una parte delicada, hay una parte incluso casi trágica, y esa delicadeza Xenakis la expresa a través de glissandi en armónicos, sonidos mucho más delicados, más iridiscentes, que nos pueden recordar tanto a los paraboloides hiperbólicos y a los glissandi que antes veíamos en relación al pabellón Philips, como a la música electrónica. Buena parte de las sonoridades de Xenakis tienen un deje electrónico que después se extenderá a muchos otros compositores del siglo XX. En ese sentido, Xenakis en muchas cosas es un auténtico precursor y un genio de la música del pasado siglo. Pero podríamos irnos más atrás. Cotos es una obra que no solo es moderna, no solo es a la vez intemporal, sino que tiende puentes con otros compositores de la tradición, por ejemplo con Bach. Tiene la entidad de una suite bachiana, en su interior incluso desarrolla un proceso prácticamente análogo a la toccata, y es una obra que esas fuerzas que desarrolla, esas tensiones, llega un momento que las resuelve de un modo que nos recordaría a Béla Bartók en El mandarín maravilloso, con una danza que va a tocar Thomas Peel y que con su obsesiva repetición de elementos casi a modo de patrones, también nos puede evocar el universo de otro grandísimo compositor que en los años 70 revoluciona la historia de la música, como es el norteamericano Steve Reich. Xenakis, aunque nos pueda parecer un compositor muy ajeno a ese mundo de la música para 18 músicos, está en obras como Cotos realmente cercano y inspira posteriormente toda una serie de composiciones que, bueno, como les digo, vienen muy atrás de la historia y a la vez son muy, muy modernas. Así que, Tomás, si tienes a bien convertirte en el gigante Cotos, te escuchamos en la pieza de Xenakis.
Bien, bravo, Tomás. Habíamos dejado a Xenakis abandonando el taller de Le Corbusier en 1959. Ello no quiere decir que dejara la arquitectura. El problema que tenía Xenakis, como antes comentábamos, es que carecía de título de licenciado en arquitecto en Francia y por tanto no estaba colegiado. Y en un país tan burocratizado como Francia, aquello era supuesto un problema bastante grave que le hizo tener que recurrir a otros arquitectos para que firmaran proyectos que en realidad eran obra del propio Xenakis. No fue el caso de la casa que le diseñó al compositor y helenista François Bernard Mache en las Islas Cícladas, una bellísima construcción que, sin embargo, como ven, tardó 11 años en ser completada por la dificultad del lugar que había escogido Mache para realizar esta obra. Una obra en la que destaca la escritura neumática, como Xenakis la denominaba. Estas aberturas en la fachada que desde el interior creaban una relación entre la luz y la sombra y una suerte de paisajes, casi de cuadros enmarcados desde el interior, que eran una auténtica maravilla. Otro ejemplo es la casa del propio Xenakis en Córcega, a donde iba a retirarse en los periodos estivales, puesto que aquella isla le recordaba ciertamente a su propia tierra natal, a Grecia. Pero también fueron muchos los proyectos de Xenakis que no pudo llevar a cabo. Entre ellos, este maravilloso diseño para la que fue la Cité de la Musique de París, proyecto que no fue elegido y que marcó, en cierto punto, un distanciamiento de Xenakis con las obras, los encargos, digamos, estatales, los grandes concursos de arquitectura. A partir de aquí ya no participó en ninguno más. Fijémonos que tiene cierta relación, ¿no?, con el pabellón Philips o con algunas de las soluciones como el tapón que antes veíamos en la gran estructura del Capitolio de Chandigarh. También una maravillosa residencia que había diseñado para el compositor Roger Reynolds en California, que por culpa de problemas sísmicos en la zona de placas tectónicas que movían el terreno desértico en el que la casa iba a ser construida, finalmente no se llevó a cabo. De nuevo, una escritura neumática más sofisticada todavía que la de las Islas Cícladas, y los paneles ondulatorios de vidrio en la otra cara de la fachada. Xenakis, por tanto, al frente de proyectos arquitectónicos hasta el año 1996, pero también en el mundo de la música. Xenakis en Francia, había estudiado Xenakis composición, contrapunto, armonía en Grecia. En Francia se vuelve a matricular en el conservatorio, pero Arthur Honegger es uno de los primeros escollos con los que choca. Honegger decía que su música de quintas y octavas paralelas resultaba incomprensible. Pero si pensamos todo lo que compuso después Xenakis, no quiero ni pensar lo que pensaría Honegger de todo aquello. Por tanto, Xenakis recurre a la que era una de las maestras en boga en aquel momento, Nadia Boulanger, pero Nadia Boulanger le dice que no es una profesora para un compositor de esa imaginación como la de Xenakis. Por tanto, lo remite a Olivier Messiaen. Messiaen, a su vez, le dice a Xenakis que él no necesita un conservatorio al uso, ni estudios académicos formales, que lo que debe hacer es escuchar música y componer, lo que le pide su propia intuición, que está mucho más allá de lo que le pueda enseñar en un conservatorio. Y topa también en este momento con Hermann Scherchen, como les decía antes, uno de los compositores y dinamizadores de la nueva música europea más importantes de los años, de los años centrales del siglo XX. Scherchen le dice que le interesa especialmente Xenakis porque es un hombre que no viene de la música, porque viene de otro mundo, del mundo de la arquitectura, aunque en realidad Xenakis tiene un larguísimo recorrido musical. No es que nazca como compositor en el año 59, ni mucho menos. Por otra parte, Xenakis tiene conflictos importantes con el mundo musical de su época. En la revista de Hermann Scherchen, el Gravesand Lebleta publica en el año 1955 un artículo en el que denuncia esa vía muerta en la que había caído el serialismo integral tan en boga con Boulez, Stockhausen, los compositores de los años 50, y ese artículo le va a crear pocos amigos en el entorno de la música serial, que entonces era una de las corrientes académicas dominantes. Por otro lado, Xenakis tenía unos intereses muy vivos en la música asiática, desde la vietnamita hasta la japonesa, desde la India hasta la China, parte de la cual había conocido in situ, por ejemplo, en la propia India, cuando construyó con Le Corbusier el Capitolio de Chandigarh, y se le suma su interés por la electroacústica, en concreto por la música concreta que llevará a su pieza para el pabellón Philips con Pierre Schaeffer, que es uno de los grandes pioneros de ese tipo de música, también Edgar Varèse, en la Europa de los años 50, 40, etc.
La música como arquitectura. Antes vimos las relaciones entre Santa María de la Tourette y la partitura Metástasis, esa relación horizontal del ritmo a través de los paneles ondulatorios de vidrio y la relación de los glissandi en Metástasis, pero también otro elemento que va a unir el modulor que antes vimos. Xenakis es consciente de esa relación entre arquitectura y música ya desde el principio. Y de hecho, por ejemplo, en el año 1976 traza este mapa del territorio, de su territorio arquitectónico musical. Aquí tenemos piezas como Metástasis y el pabellón Philips, que ya él relaciona, y toda esta intrincada red que nos lleva a los politopos, que después veremos, entre el concepto, las obras arquitectónicas y las obras musicales. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo Xenakis se da cuenta de que se relaciona? Pues dice, me di cuenta de que los problemas en la arquitectura eran los mismos que en la música. La arquitectura me enseñó una cosa que difiere del modo en que trabajan los músicos, a considerar la forma del conjunto de la composición, tal como se contempla un edificio o una ciudad. En vez de partir de un detalle, de un tema, para edificar el conjunto mediante reglas, se tiene el conjunto en la cabeza. Se piensa en los detalles, en los elementos y, por supuesto, en las proporciones. ¿Cuáles serán esas proporciones? Bueno, Xenakis recurrirá, como después vamos a ver, a muchas posibilidades matemáticas, pero uno de sus elementos para relacionar todo ello es el modulor, como vimos antes. Dice Xenakis, de entre todas las progresiones geométricas, solo hay una cuyos términos gozan de esta propiedad aditiva. Es la progresión de la sección áurea, relacionada con la serie de Fibonacci, como antes vimos. De este modo, la idea del modulor ha creado una estrecha ligazón estructural entre el tiempo y los sonidos. Pero este encuadre ha encontrado, además, otra expresión no solo en las proporciones entre las diversas duraciones globales de los compases finales en glissando, sino también en la definición de los campos de densidades sonoras, variables al comienzo de las metástasis, mediante los glissandi de los instrumentos de cuerda. Xenakis, aunque es un genio trabajando instrumentos, sobre todo como la cuerda, se encontraba con la limitación de los propios instrumentos, de ahí que construyera esas grandes edificaciones arquitectónico-musicales, y también con la limitación de la notación musical, aunque como antes vimos en Cotos y después veremos en Nomos Alpha, la utiliza. Lo que pasa es que la utiliza de una forma personal y completamente renovada. Para Xenakis serán, por tanto, las matemáticas y la informática una de las soluciones que le permiten dar ese paso adelante con el que estaba chocando una y otra vez con los conceptos tradicionales de armonía y de notación. Las matemáticas, en Xenakis no solo el modulor, como antes vimos, sino los cálculos de probabilidades, la estocástica, el uso de fractales, las teorías de grupos y el volver a los orígenes, a matemáticos griegos como Aristógenes, al que está dedicado Nomos Alpha, o Pitágoras, y con ellos esa idea xenakiana del artista mosaico que une la música, las matemáticas, la filosofía, etc. El artista global. ¿Cuál es la solución para Xenakis? En 1978 diseña lo que denomina Unidad Poliagógica Informática del CEMAMU. El CEMAMU era un centro matemático musical, entre otros creado por Xenakis, que le permite tener esa herramienta donde se une el diseño gráfico de tipo arquitectónico y la música, que es la UPIC. La UPIC consta de un tablero gráfico, como aquí ven, de un lápiz electromagnético, por lo cual Xenakis podía diseñar encima del tablero esos maravillosos diseños, después vamos a ver un par de ellos, aunque son previos a la UPIC, que le permiten, a través de un ordenador, o convertir esos grafismos en sonido, en alturas, en duraciones, en intensidades, en los parámetros musicales, o bien grabarlos y posteriormente trabajar con ellos de forma electroacústica para convertirlos en obras como Micenas Alpha, que es la primera obra creada con la UPIC y que será utilizada en uno de sus politopos. Xenakis decía, tenía el hábito de dibujar planos, como arquitecto que era, lo cual me daba ventaja sobre otros compositores. Para mí era más fácil afrontar la música mediante un grafismo que utilizando la notación clásica, que nunca me ha permitido ver todo a la vez. Y es que la concepción musical, casi artística de Xenakis, lo llevaba, antes incluso de la UPIC, a construir maravillas visuales como Pizopracta,
una obra de los años 50, o Terretector, una obra de los años 70. Esta en concreto dispone a los músicos espacializados entre el público. Son obras absolutamente geniales en la relación de la espacialización y los músicos entre sí, y que Xenakis lleva al mundo tan amado por él. Recordemos que se iba a los Estados Unidos a estudiar astrofísica de las galaxias. Dice: hoy el creador de música es comparable al astrofísico, que investiga el misterio de las galaxias, pero el astrofísico no crea las galaxias que explora, mientras que el músico es capaz de producir las suyas en el acto creador. ¿Cuáles serán esas galaxias que va a crear Iannis Xenakis? Pues los politopos, un neologismo que viene del griego, poli, varios, topos, lugares. Es decir, una creación que une pues la música, la ciencia, el arte, y que a través de ordenadores, de rayos láser, de altavoces, de figurantes, etcétera, permite dar salida a elementos artísticos como una escultura electrónica que combina luz, música y estructura, trazos luminosos que se confunden con las constelaciones celestes, veremos después que con los medios más increíbles como rebaños de cabras, o una arquitectura virtual y la búsqueda de una expresión panmusical. El politopo es una expresión que va más allá de la música, del arte, de la tecnología, que lo integra todo. Es una obra de arte total. Aquí tenemos, por ejemplo, el politopo de Cluny, en el cual el movimiento del propio público cambiaba la obra de arte, porque los reflejos de los rayos láser en los distintos espejos, según el público se desplazara, podían cambiar de apariencia. Xenakis desarrolló a lo largo de su vida varios politopos. Nos referiremos aquí simplemente a 3, muy característicos. Pero antes de entrar en ellos, vamos a hablar de la génesis que el propio Xenakis marcaba para estos politopos. ¿Dónde estaba un poco el origen de esta idea novedosa totalmente en la historia de la música? Bien, por un lado, Xenakis, cuando era estudiante de secundaria, fue requerido para poner en escena, para hacer de escenógrafo, una obra de teatro de Esquilo. Xenakis no tenía ninguna experiencia como escenógrafo, con lo cual realizó un montaje escénico con luces, simplemente con luces y colores. Él decía que era una de las ideas que había tenido previas a los politopos, análoga a lo que serían los politopos. Por otro lado, la triste experiencia de la guerra. Xenakis era un hombre de un humanismo incontestable, siempre estuvo cerca de causas políticas y humanistas que le podían recordar a todo lo que había pasado, pero sin embargo entre esos dramas suyos personales estaba la guerra, pero él decía que la guerra era una experiencia sensorial increíble. Los reflectores antiaéreos, los sonidos de las manifestaciones, las explosiones, las balas que pasaban cerca de uno, era un entorno acústico y visual que decía fascinante, a pesar del drama que suponía. Por otro lado, el poema electrónico del pabellón Philips, aquella instalación de luz y de sonido y de imagen, era también una fuente de inspiración para los politopos, y la insuficiencia de las salas de conciertos. Xenakis, como buen arquitecto, conocía bien la dimensión arquitectónica y acústica de las salas de conciertos y decía que incluso salas como la Philharmonie de Berlín, de Hans Scharoun, tenían problemas de relación del público con la música. ¿Cuál es la relación? Básicamente unidireccional, un asiento, un escenario y una dimensión absolutamente del músico al público, de pasividad. Xenakis inventa un sistema, el politopo, en el cual el público se puede desplazar por sus instalaciones, puede experimentar lo que es la sensación del sonido y de la vista en distintos momentos, en distintos sitios, y por tanto crear una obra distinta según se moviera, por lo cual crea lo que denomina el concepto de audio espectador. Aquí tenemos el primer politopo de Xenakis, el politopo de Montreal, de nuevo para una exposición universal. Vemos que hay toda una serie de cables que en el interior del edificio tienen luces que van creando lo que Xenakis denomina guión poético, musical y natural. Todas estas luces unidas al sonido crean lo que denominaba ríos estocásticos, agujeros negros, fuegos fatuas, constelaciones, magmas teteados, etcétera, en las cuales el público estaba en constante movimiento. Era una situación totalmente distinta a la de la sala de conciertos. El politopo más impresionante de Xenakis, del cual hay pocas imágenes. He intentado buscar más imágenes para esta charla, pero realmente apenas he encontrado. Es el politopo de Micenas. Es el regreso triunfal de Xenakis tras su exilio, por fin olvidada su condena a muerte. Y el politopo de Micenas
para la cual fue creada la primera obra en la UPIC, se convierte en un auténtico land art y visual que se expande por 10 kilómetros en las ruinas de la antigua Micenas, que para Xenakis era un lugar muy especial, puesto que lo había visitado de estudiante y lo consideraba uno de los orígenes de la civilización griega. En Micenas, Xenakis utiliza varias partituras musicales, desde la propia Micenas Alfa, creada en la UPIC, a la Oesteia, una obra que ya por sí prácticamente es una obra de duración, piezas como Safa, que aquí tocó Noé Rodrigo, Perséfasa, a Colón, a Helén, etc. Es decir, una auténtica suma artis xenaquiana que además incluía hogueras de petróleo, los rebaños de cabras, que antes le decías de ovejas, con luces en sus lomos, desplazándose por las montañas, lo cual creaba constelaciones en movimiento, actores, es decir, una auténtica obra de arte total, el politopo de Micenas. Y por último, entre los politopos, el diatopo. Ya no es un politopo, sino día, es decir, a través, el prefijo griego a través. ¿Por qué a través? Porque este edificio creado por Xenakis, con los paraboloides hiperbólicos que nos vuelve a recordar al pabellón Philips, fue creado ex profeso con una tela que permitía que en la ciudad de París, este edificio fue creado para la inauguración del centro Georges Pompidou en el Beaubourg, este edificio permitía que el sonido de la ciudad entrara dentro del diatopo y por lo tanto integraba la creación de Xenakis con la propia ciudad de París. La música que allí sonaba era la leyenda de Er, una música que incluía grabaciones instrumentales, música concreta, música electroacústica creada entre la BDR de Colonia y la UPIC y basada en procedimientos matemáticos de estocástica y teoría de conjuntos. Era una obra, fíjense lo visionaria que era, estamos hablando del año 1978, que se manejaba desde un solo ordenador. Un solo ordenador en el año 1978 era capaz, con todo el trabajo que había realizado Xenakis, de desglosar en 45 minutos 140 millones de órdenes que incluían 2.000 elementos, entre altavoces, rayos láser, reflectores, etc. Es decir, una obra absolutamente impresionante. Bien, vamos llegando al final de esta charla. Me gusta normalmente cuando hablo de un tema de este tipo, de un creador, una escuela internacional, referirnos al campo en el que estamos, a nuestra comunidad autónoma. Hay muchos compositores en Galicia que se declaran herederos o influidos por Xenakis. Sin ir más lejos, el propio Hugo Gómez Chao, director artístico de la asociación AIS, el festival Resis, pero no solo Hugo Gómez Chao. Ramón Souto también alguna vez he hablado con él de Xenakis y se considera influido por Xenakis, u otra serie de compositores como H. Costa, que también ha sido programado en este festival en Resis. Sin embargo, creo de justicia reconocer que las ideas de Xenakis, su concepción de una arquitectura musical en Galicia, tienen a quizás una de las personas que más lejos ha llevado esos principios, que es Jorge Verdullas del Río, el cual, aquí tenemos ejemplos de sus constructos matemáticos para trabajar con las multitemporalidades que le permiten crear obras pues, como Axis Mundi o El Séptimo Rayo o Alogón, ambas obras compuestas en Coruña. Jorge Verdullas es originario de Vilagarcía de Arousa, pero vivió parte de su vida en Coruña y ha llegado en la actualidad a obras como esta que estamos viendo aquí. Esto es solo un fragmento de una partitura que tiene 10,5 metros de alto, para 150 grupos vocal-instrumentales y 150 directores, coordinados informáticamente y espacializados en un recinto que evoca ese concepto del espacio, la matemática y la arquitectura de orden netamente xenaquiana. Por tanto, como les digo, quizás, sin ninguna duda, el compositor más netamente xenaquiano en nuestro territorio sería Jorge Verdullas del Río. Bien, un par de recomendaciones, simplemente por si quieren seguir profundizando en un campo de la música de Xenakis y su relación con la arquitectura, que es inmenso. Aquí, desgraciadamente, hemos dado un par de pinceladas nada más, pero tanto esta página web, layanisxenakis.org, les servirá para encontrar una gran cantidad de textos, muchos de la mano del propio Xenakis, imágenes, biografía, cronología artística, etc. Y este libro, fundamental. Como suele suceder en tantas ocasiones, nos encontramos con una publicación más interesante sobre un músico en una serie de arquitectura que en propias publicaciones musicales. En España es una lacra que tenemos hace tiempo ya. Esta publicación
opinión, Música de la Arquitectura de Shannon Canach en Ediciones Akal me parece la referencia y de hecho la he utilizado para estructurar en buena parte esta propia charla, se la recomiendo vivamente. Pasamos, por tanto, ya a la última obra que hoy vamos a escuchar, Nomos Alpha, una de las obras maestras, sin ninguna duda, de violonchelo en el siglo XX. Si Kotos se refería a la mitología, al gigante Koto, Nomos Alpha se refiere al mundo de las matemáticas. Entre sus dedicatarios está Aristógenes, al que antes veíamos como una inspiración para Xenakis. Nomos Alpha parte de 8 sonidos básicos, denominados por Xenakis átomos, entre los que están pizzicatos en una nota, pizzicatos ascendentes, descendentes, los glissandi, etc. Hay una profusión de técnicas instrumentales impresionante. Estos elementos básicos, estos 8 átomos, son sometidos a la teoría de la rotación del cubo, es decir, según la combinación de las distintas caras del cubo, se crea toda una teoría combinatoria que le permite a Xenakis ¿qué? Combinar de forma matemática aquellos átomos que antes veíamos, dotarlos de una duración y de unas intensidades, con lo cual va creando una serie de secuencias entre el efecto instrumental, su duración y su intensidad. Va integrando todos estos elementos formando secciones, según le marca la rotación del cubo en cada apartado, los va ensamblando. Aquí vemos dónde comienza, primera sección, comienzo de la segunda, comienzo de la tercera, y finalmente construye su partitura. Una partitura que vemos utiliza una notación convencional, a pesar de que Xenakis se topaba con esa dificultad, pero la trascendió con su lenguaje ya propio. Hoy vamos a escuchar Nomos Alpha en una versión muy particular. Desde luego en Galicia jamás se ha tocado aquí. Así que es con 2 violonchelos. Esta obra fue estrenada por Siegfried Palm, que realizó una de esas grabaciones, digamos, canónicas o más conocidas. ¿Qué problema tenía? Era tal la dificultad de la obra que planteaba Xenakis que Siegfried Palm se veía incapaz de tocar todo aquello, como sucede con algunas piezas para piano de Xenakis, en las cuales hay tal cantidad de notas que el pianista, digamos, utiliza esas notas como unas probabilidades, hasta donde llega a tocar. Afortunadamente, con el paso de los años y el desarrollo técnico de los instrumentistas, cada vez son capaces de tocar más notas, pero Palm en aquel momento, desde luego, no era capaz. Y en aquella grabación, para la Deutsche Grammophon, trampeó en cierto modo la cosa, es decir, grabó las pistas de las distintas notas que ofrecía Xenakis y después las montó, las editó en estudio. Eso a Xenakis no le parecía muy adecuado, le parecía que era hacer trampa, ¿no? Entonces había la posibilidad de tocarlo con 2 violonchelistas, que es lo que hoy van a hacer Millán Aveledo y Thomas Pil, que además nos permiten utilizar 2 chelos en vez de 1. Millán Aveledo tiene la cuerda grave de su instrumento destensada 1 octava y además es una cuerda de tripa, con lo cual verán que la sonoridad que da su instrumento es casi un sonido sin tono, como un rumor electroacústico, una especie de rumor de fondo que acompaña al primer violonchelo, al violonchelo principal, que es el de Thomas Pil. De lo contrario, en otro tipo de interpretaciones con un violonchelo, Thomas tendría que parar y reafinar su instrumento según las indicaciones de Xenakis, con lo cual se alargaría mucho la interpretación. Y de este modo yo creo que dan más fidelidad a lo que Xenakis planteaba y, como nos comentaba Thomas estos días antes del concierto, era una opción que el propio Xenakis aprobaba y creía adecuada para llegar lo más lejos posible en esa constelación de notas que es Nomos Alpha, una obra de una dificultad impresionante, que espero que les guste y que les anime a seguir profundizando en un campo que, como es Xenakis y la arquitectura, no tiene fin. Muchas gracias y escuchamos Nomos Alpha.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Sin desvelar nada todavía del Festival Resis, que está ahí próximo, simplemente decirles que si les ha gustado Xenakis, en Resis tendrán un plato fuerte. Hasta entonces. Gracias.